Finales de 1988. Un día como cualquier otro transcurría en La Habana. En pocos minutos mi vida iba a cambiar. Fidel había pasado la tarde leyendo y trabajando en su despacho cuando de pronto asomó la cabeza en la antecámara donde yo me encontraba para avisarme de que Abrantes estaba a punto de llegar. El general José Abrantes, cincuentón, era por entonces ministro del Interior desde 1985, tras haber sido el jefe de seguridad del comandante durante 20 años. Fiel entre los fieles, formaba parte del grupo de personas que veían a diario al jefe. Otra característica distinguía a Abrantes. Junto con Raúl, era uno de los pocos que podían acceder al despacho de Fidel sin pasar por la entrada principal del Palacio de la Revolución, sino que llegaban por detrás al aparcamiento subterráneo y desde allí tomaban el ascensor que los conducía directamente al tercer piso. Aquel día, hacia las 5 de la tarde, tras haber dejado el coche en el aparcamiento, José Abrantes se presenta en la antecámara de Fidel. Anuncio su llegada. ¡Comandante! ¡Aquí está el ministro! Pues evidentemente nadie, ni siquiera su hermano Raúl, entra en el despacho de Fidel sin haber sido anunciado. Cierro la doble puerta y acto seguido me instalo en mi despacho, donde se encuentran las pantallas que controlan el aparcamiento, el ascensor y los pasillos, así como el armario que alberga las 3 cerraduras que permiten abrir los micrófonos de grabación ocultos en el falso techo del despacho de Fidel. Un instante después, el comandante vuelve sobre sus pasos, abre la puerta y me da esta instrucción: Sánchez, no grabes. Mientras los dos hombres conversan en privado, me dedico a mis asuntos. Leo el gramma del día, ordeno los papeles y consigno las últimas actividades del líder máximo en la libreta. La entrevista se eterniza. Transcurre 1 hora, después 2. Cosa rara. Fidel no me pide que le sirva un whisky ni ofrezca un cortadito a su interlocutor. Nunca antes el ministro del Interior había permanecido tanto rato en el despacho del líder máximo. De repente, tanto por curiosidad como para matar el tiempo, me pongo los auriculares y giro la llave número 1 para oír lo que dicen al otro lado de la pared. Y entonces sorprendo una conversación que jamás habría debido escuchar. Su conversación gira en torno a un lanchero cubano que vive en Estados Unidos y que por lo visto hace negocios con el régimen. Nada más y nada menos que un enorme negocio que se practicaba en las más altas instancias del Estado. Abrantes pide a Fidel autorización para acoger temporalmente en Cuba a ese lanchero que desea pasar una semana de vacaciones en su país natal en compañía de sus padres en Santa María del Mar, una playa situada a 19 kilómetros al este de La Habana, donde las aguas son azul turquesa y la arena fina como la harina. Por esa escapada, precisa Abrantes, el lanchero pagará $75,000, algo muy bien recibido en tiempos de crisis económica. Fidel no tiene nada en contra. Sin embargo, expresa una inquietud. ¿Cómo pueden estar seguros de que los padres del lanchero guardarán el secreto y no irán por ahí contando que han pasado una semana de vacaciones cerca de La Habana con su hijo que reside en Estados Unidos? El ministro tiene la solución. Bastará con hacerles creer que su hijo es un agente de información cubano infiltrado en Estados Unidos y que su vida correría grave peligro si no guardan secreto absoluto sobre su visita a Cuba. Muy bien, concluye Fidel, que da su conformidad. Para terminar, Abrantes propone a Fidel que Antonio de la Guardia, un habitual de las misiones especiales, se ocupe de organizar los detalles técnicos de la estancia. Tampoco en este caso el comandante pone objeciones. Era como si el cielo se hubiera derrumbado sobre mi cabeza. Estupefacto, incrédulo, petrificado. Habría deseado creer que lo había oído mal o lo había soñado, pero lamentablemente aquella era la realidad. En pocos segundos, todo mi universo, todas mis ideas se vinieron abajo. Me di cuenta
de que el hombre al que había sacrificado mi vida desde siempre, el líder al que veneraba como a un dios y que a mis ojos era más importante que mi propia familia, estaba metido en el negocio hasta el punto de dirigir operaciones a la manera de un verdadero padrino. Aterrado, devolví los auriculares a su sitio y giré la llave para cortar el micrófono número 1, y de repente experimenté una sensación de inmensa soledad. Abrantes abandonó por fin el despacho y en el momento en que cruzó el umbral disimulé lo mejor que pude mi preocupación. Pero a partir de aquel instante jamás volví a ver a Fidel Castro de la misma manera. Con todo, decidí guardar para mí tan terrible secreto de estado, del que no hablé a nadie, ni siquiera a mi mujer. No obstante, pese a que intenté comportarme como un verdadero profesional y alejar aquella revelación de mi memoria, la decepción perduraba. Quisiera o no, mi vida estaba irremediablemente sumida en la duda. Y aún lo estaría más antes de que transcurriera un año, cuando Fidel sacrificó al devoto Abrantes al enviarlo a la cárcel con el fin de demostrar al mundo que él ignoraba todo lo concerniente a ese negocio que había arruinado su reputación. Entretanto, Fidel, cuyo arte para el disimulo no constituye uno de sus menores talentos, reanudó su trabajo como si no hubiera pasado nada. Hay que comprender su lógica. Para él, ese negocio suponía un arma de lucha revolucionaria antes que un medio de enriquecerse. Por mi parte, jamás me plegué a admitir ese razonamiento retorcido, en contradicción absoluta con mi ética revolucionaria.